Buenas tardes a todos. ¿Cómo están los Wolfpack, los miembros de Wolfpack por ahí? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Todo bien. Feliz lunes para todo el mundo. Feliz lunes. Hoy es lunes, estamos haciendo algo un poquito diferente. Es más, que esta es la primera vez que nosotros hagamos, es como un freestyle Monday Smoke, como un Weekday Herf. Le vamos a dar ese nombre como Weekday Herf. Es casi cada cual coge un cigarro. Nosotros todavía no sabemos lo que tiene el otro y a fumarlo y a darle un poquito de review de nosotros, de ese cigarro, hablar de lo que aparezca y ahí vamos a darle una sesión de cigarro. Si otro quiere decir algo de una vez. Yo voy a fumarme el pulpo de los artesanos del tabaco junto con ella. Este es el Toro Grande, que es el 6x56 Box Press. Esto es un tabaquito con capa San Andrés maduro. El capote y el filler y la tripa son nicaragüenses. Ahí como quema, la cenicita blanca. Empezó muy bien. Un poquito de fortaleza, sabores. Sí. El perfil típico del tabaco del pulpo. No, pero es el segundo que me pruebo de la caja y siento que no sé, le siento un poco más de fortaleza que el primero que me quedan. Pues yo me voy a fumar un 601 Yellow. No. Este tabaco fue una edición limitada de Espinosa que salió este año en el 2023. Es una capa San Andrés con un relleno nicaragüense. Es un 6x52. Toro. Este es un toro. Esta es la segunda vez que me lo fumo. Vamos a ver qué tal. La primera vez me gustó bastante. Tabaquito tiene una calidad buena. El amarillo, ¿cuál es? San Andrés, ¿no? Dijiste. Capa San Andrés con relleno de Nicaragua, sí. Okay. ¿Y tú, Ale, qué tienes ahí? Y yo me voy a fumar un maduro de Tampeño. Ya. El toro. El toro, maduro, periódico. Tampeño Cigars, ese es otro miembro del grupo que tiene su propia marca de tabaco. Se llama Tampeño Cigars. Tiene todo tipo de tabaco, todo tipo de pistola. Y también se pueden conseguir en la página del otro miembro de nosotros de Aragón en www.tabacalera-aragón.com. Tiene la edición de los periódicos y la edición de los Vegas de Jalapa. Y yo me estoy fumando uno de AJ, a New World, a Cameroon Wrapper. Este es un box press. También tiene tabaco de Nicaragua. Bueno, yo, si no me equivoco, yo creo que fue el primer cigarro que hizo AJ con a Cameroon Wrapper, si no me equivoco. Pero lo primero que siento de este cigarro, yo me lo he fumado 2 o 3 veces ya. A mí me encanta el Cameroon Wrapper. Es un spice, pero no es como los spice como nosotros digamos con los otros cigarros que hemos fumado como de Espinosa y esa marca. Este es un spice más que es un poquito más fuerte. This is I know this is a medium body, pero para mí it's just like I don't know, it's like a good spice, like a good kick, like a strong kick. La capa Camerún te tiene que gustar. Hay gente que no les gusta, ¿sabes? Yeah, hay mucha gente que no le gustan. Es un tabaco eso que te gusta o no te gusta. Either you like it or not, you know? Yep. No in between. Pero ese tabaquito es muy bueno. Ese tabaquito, ese New World Camerún es muy y lo bueno de este tabaco es que este tabaco yo creo sí es uno de los más baratos que tiene New World. Este tabaco es baratísimo. La línea New World
de ella es barata, es muy económica. Yeah. El único así más o menos que no hay ni que sea caro es el dorado, porque fue el último que salió, pero todos esos, el New World, el Maduro, ese, el Camerún, el Conérico, todos precios buenísimos. Mira cómo está quemando esto. Yeah. Blanquita la ceniza, ¿verdad? Bien linda. Bien rico este tabaco, la verdad que sí. Este tabaquito supuestamente tenía que salir el año pasado en noviembre, retrasaron. Después iba a salir en febrero de este año, se retrasó hasta que finalmente lo sacaron. Tienen 4 tipos de vitola, el robusto, el toro, el belicoso y el gocho, si no me equivoco. Este es el toro. Te lo recomiendo a todo el mundo. Si lo ven en alguna tienda, en alguna página y pueden comprarlo, cómprenlo y pruébenlo. Ahí me enteré, Alex, que Tampeño se va para Dominicana hoy. Sí. Sé que iba a tratar de hacer un vivo desde mañana desde la fábrica, pero va a ser en la mañana. Le dije que en la mañana va a ser imposible para mí poder entrar un vivo, ¿no? Ya. Sí, me dijo que iba a ir para allá, para unos negocios y eso. Vamos a ver. Ajá, Yo creo que está trabajando en un proyecto nuevo, ¿no? ajá. Vamos a ver qué sale de eso. Ese tabaquito a mí me gusta, Albert, pero el hielo, no, el hielo no, ese es el hielo, el orange, el anaranjado me gustó un poquito más. El anaranjado para mí es el mejor. Es un tabaco No, que tiene ahí en el orange, tú puedes sentir más las transiciones. Obviamente es una capa brasileña, vale. pero este tabaco está bueno, está elegante, tiene su calidad también. Y yo es un medium. Y tiene entre sus fortalezas, se puede sentir más sabor que fortaleza en este. Si yo le sentí más fortaleza al naranjado que al Ujú, ujú. amarillo, que yo al principio antes de probarlo pensé que iba a ser al revés. Pensé que ese iba a tener más fortaleza. Claro, por ser una capa San Andrés. Claro. Pero bueno, al final todo depende de la liga y lo que le pongan adentro del tabaco. O Ajá, sea, pero este está yo te bueno. digo, este te digo que por lo menos esto es un medium a full, ahora mismo en la fortaleza. Y te Este digo, tabaco, es un bosque, mira, quema de lo más bien, bro. sí, el pulpo a mí me gustó mucho. La primera vez que yo lo pude probar, se podía sentir que todavía le faltaba un poquito de tiempo en su cajita o en un humedor, porque no Ajá. fue una fumada, ¿cómo te puedo decir? Como muy placentera. Hey, Tenía su buena quemada y todo, pero como que no se podía sentir las transiciones, si era de sabor o fortaleza o pepper, o sea, no estaba como completo el tabaco. La segunda vez que que lo pude probar bien, más tranquilo, con un buen clima, yo lo pude sentir mucho mejor. El tabaco para mí, un tabaco de muy buena calidad, es muy bueno. acuérdate que la temperatura, el clima y todo afecta la Ujú. ¿sabes? Pero este Este, tabaco, muy bueno, la fumada de este tabaco es limpia, es elegante, es muy buena. Tiene su humo, su construcción, su ceniza. Es un tabaco que si todavía alguien lo puede ver en el mercado, por ahí, donde vayan, y conseguirlo, comprarlo y probarlo, porque se hicieron 500 cajas de cada uno. Y esas Y- 500 cajas volaron. O sea, literalmente fue sacada al mercado y se acabaron. Exacto. Sí, no sé, a lo mejor en un futuro Espinosa lo hace, eh, como te digo, producción regular, hay que esperar.
Sí. Porque antes que salieran ya todos estaban vendidos ya. Eso estaba preordenado. Todo ya estaba preordenado. Las 500 veces y las 500 de los otros. Las main cajas estaban ya vendidas ya. Sí. Este cigarro es lo que yo estaba diciendo con el pepper. Se siente mucho el pepper. Este no es como un spice, como yo estaba diciendo, que esto es un... Y yo estoy seguro que es del wrapper, de la capa de Cameroon. Pero... Y es lo que yo digo, esto está como en el medio, como un full body, medium body, pero para mí es más para un full body, pero creo que esa capa es de Camerún de África, creo. Sí, es de África, es de África. Es de África. No es, de África. No es el Camerún nicaragüense, es el Camerún. No, este es de África. Y no es el típico Camerún. Ese sabor típico, a lo mejor tú lo identificas con spice, pero tiene que ser algo de la tierra, tú sabes. Oye, seguro que sí, seguro que sí. Now, lo que tú estabas diciendo anterior, que este es un cigarro que si a ti te gusta, si no, no lo vas a fumar. Este es un cigarro que, mira, son pocas las veces que yo he visto gente en Instagram, hasta en tiendas que yo he ido, en Facebook. Son pocas las veces que yo he visto gente fumando este cigarro, porque no es un cigarro que le atrae a mucha gente por el que es un rap. Es que es lo que pasa, que hay gente que han probado tabaco con capa Camerún, pero no es Camerún de África, sino Camerún de Nicaragua. Y la gente, al no, ¿cómo te puedo decir? Al no saber qué marca usa Camerún de Nicaragua, Camerún de África, lo consideran todo igual. Y el Camerún de Nicaragua es diferente al Camerún de África. Seguro, El Camerún de Nicaragua no me gusta. Pero las pocas marcas que usan Camerún de África, de verdad, el tabaquito es bueno, es diferente. ¿Sabes? Es demasiado, mira, diferente, completamente diferente. No es como lo, hemos fumado el dorado, todos los otros New Worlds. Yo casi me he fumado todos los New Worlds, pero este tiene un sabor totalmente diferente, pero es por la capa. Muy rico. Muy rico. Es que es un AJ. Es un AJ. AJ pone la mano en un tabaco, ¿sabes? Uno también. Esa es otra compañía de cigarros que uno puede decir, AJ metió la mano. Porque es un tabaco de calidad, ¿me entiendes? Aparte que es un, qué sé yo, una fábrica experimentada donde consiguen sus capas y tratan de hacer sus tabacos diferentes con todos los sabores, ¿me entiendes? Acuérdate que él crece su propio tabaco. Todos sus tabacos con su propio materia prima. Ajá. No es una compañía de esta que tiene que comprar la materia prima a diferentes compañías y ahí es donde vienen todos los cambios y todas las cosas. Por eso que AJ puede mantener ¿cómo se dice? La constancia. Claro, la consistencia de todos los tabacos. Sí, exacto, la consistencia en sus ligas, en sus tabacos, en sus marcas, ¿verdad? Y los detalles... Hoy te lo fuman 2 años y va a ser el mismo. Y lo que me gusta de este cigarro es también los detalles, porque tú ves, hay mucha gente que no ven los detalles como la banda y todo eso, pero ellos usan los colores de la bandera de Camerún también, que eso es algo bonito, porque esta capa que está aquí abajo, digo, la banda, eso es casi la bandera de ellos, amarillo, rojo y verde. Son detalles que no son gran cosa, pero es un detalle que les representa el cigarro y de a dónde es. Rafi, por algo, hoy en día, porque todo ha cambiado, pero por algo las marcas de tabaco le ponen una banda al cigarro, no solo para que diga la marca, sino porque hay bandas que te cuentan la historia. Y si tú te fijas en los tabacos de AJ, todo tiene un significado. El Bellas Artes, el Días de Gloria, el World, y todo tiene un significado. Tú mira, ahora hoy en día, tú sabes, desgraciadamente, hay bandas que tú las miras y no tienen nada, o es una manzana o es una naranja, no hay mucho que mirar.
pero trabajos como lo que hacen esta gente, My Father, que le meten bandas de esas elegantes, bien bonitas, bien trabajadas, todo tiene su significado. Lo único que tienes que observarlo y mira, eso que tú dijiste, mucha gente no lo sabe. Lo de la banda, de las banderas. No, y es lo que yo digo, es un detalle bien bonito porque mira, la mayormente de la gente cuando no son fumadores, lo primero que ellos van cuando van para un lounge, ellos buscan un cigarro que se ve bonito, de la banda, el color, a donde esté. Y es un detalle que atrae a la gente, porque una persona tal vez que sea de ese país, de África o lo que sea, exacto, mira ese cigarro de una vez y dice, oh, man, mira, yo quiero ese cigarro. Se identifica con yeah. Y puede identificar con eso, de verdad. Y esos son detalles que son bonitos, exacto, los detalles. Aparte que la banda está chulísima. La banda está preciosa. La banda de AJ son bellas. Todas. Esa banda de los New World son linda. Ajá. Tú miras el Bellas Artes, lindísimo. Mira los Días de Gloria, la banda es bella. Todas las bandas de él son bonitas. Bueno, él es un maestro, ¿verdad? Ella es un grande en la industria y ¿quién lo conoce a ella? ¿Quién no conoce su cigarro? Y mira, la gente conoce a ella porque de tanta, ella hace su propio cigarro, pero hay mucha gente que no sabe todas las otras marcas que hay ahí afuera de AJ. Que son marcas comunes que la gente lo han fumado, pero no saben que son de AJ. ¿Por qué? Porque ellos no lo promocionan como si son AJ, pero si uno pudiera poner una lista de todos los cigarros que AJ tiene, olvídate. Pero muchísimo, muchas colaboraciones. Pero ese cigarro que tú te estás fumando, el pulpo, ese todavía no lo ha podido fumar, man. Ese todo por conseguir ese. Yo sé que está un poco costoso, bro, valen $15, $16, depende del lugar. Pero está bueno. Yo sé que no todo el mundo puede comprar una caja, yo lo entiendo. Pero si puedes comprar 2 o 3 días mañana para que los pruebes y eso, te lo recomiendo. Claro, aparte que es una edición regular, no es algo limitado. Sí. Que pueden tomarse su tiempo. Y eso es porque, mira, los 4 de nosotros aquí estamos toditos fumando. Esto es lo que hemos dicho en varias otras ocasiones, que no importa el precio del cigarro que uno tenga. Porque mira, este cigarro aquí yo creo que uno lo puede conseguir como por $6, $7. El que está fumando Yosley lo dijo ahora mismo que $14, $15, lo que sea. El tampeño es un cigarro también barato que uno lo puede comprar en Alex, más o menos ¿cuánto se pueden conseguir esos cigarros de tampeño? Más o menos yo creo que están en $20 y pico, 5 pack en Aragón. En Aragón, sí, no llega a los 30 pesos el 5 pack, yo creo. No llega a los 30 pesos. De Maduro, el Conérico, el Habano. Y tienen, yo creo que hasta Candela. Y en Sumatra también creo que hay que diga, pero en Sumatra. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Todo esto, mira, lo importante es que uno agarre un cigarro y se ponga a fumar. Ninguno de nosotros sabía lo que el otro iba a coger. Y eso es. Y es lo mismo. Esto es un tabaco que es de periódico, que es, ¿sabes? Como si fuera de mazo. No tiene anillo ni nada, pero fuma bien y estoy aquí compartiendo con ustedes como si estuviera fumando un AJ, un Espinosa. Claro. No, es un tabaquito premium, papi, es un tabaquito long filler, eso no es exacto. Sandwich ni nada de eso, es un long filler premium de mazo. Eso lo único que no tiene es banda. Lo único que no tiene es banda. Exacto. Pero el sabor está ahí, la fortaleza está ahí, la construcción está ahí. No, sí, esos tabaquitos lo hemos fumado todos nosotros. Eso no falla, Tampeño no falla en eso. A mí por lo regular me gusta mucho el maduro de Tampeño. Es un tabaco bueno. A mí me encanta. Y el Vega Jalapa también me encanta. El Box Press. Bueno. No, Rafa, lo que iba a decir es por ejemplo, este tabaco, y van a ver ahora cuando sacan todas
todo lo nuevo de las marcas van a estar más caros. ¿Por qué? Porque el costo de la materia prima ha subido, brother. El costo de maniobra ha subido. El tabaco tiene que subir de precio. Como todo está subiendo, Seguro. todo va subiendo. Mira la bomba de Espinosa. La bomba antes valía 100 pesos la caja, hoy valen 130. Subió un 30%. Y así va a pasar con todo, brother. Amor, este tabaquito, si las cosas estuvieran diferentes, valiera $12, 11, pero valen 15, 16 porque, imagina, capa San Andrés, una libra de capa San Andrés de México, he oído que está en los 50 y pico $, que eso es carísimo. Yo le estaba hablando a un muchacho que es mexicano y él me dice que también los cigarros en México están subiendo de precio, lo mismo. En todo el nivel está subiendo el tabaco. Ahora mira, un tabaco que estoy esperando por probar es el de Foundation, que se llama Metapa. Se ve el tabaco bien bonito, bien lindo. Ya está averiguando el precio. Va a estar igual, 16, 17 dólares cada cigarro. Aparte que Foundation todo lo que hace son buenos cigarros. Ese los hace con AJ. Son dos grandes de la industria. Y aparte que el costo de la materia prima está cara, macho, desafortunadamente es así. Y a medida que las cosas sigan subiendo, seguirá aumentando el tabaco. Por eso es que yo le digo a la gente, fumen ahí lo que puedan, los cigarros baratos, ya ver si pueden conseguir cigarros baratos ahí que valgan la pena, que ustedes puedan fumar, porque los cigarros se están poniendo caros. Hay muchas opciones de cigarros económicos, ¿verdad? Muchas opciones. Y de marcas buenas. Bueno, no te voy a decir que son cosas, todo tiene sus niveles, pero pues, todavía puedes fumar y disfrutar un tabaquito barato. Los Ave María se disfrutan, los Manowar se disfrutan, son de AJ, son más económicos. Herencia cubana. La línea de Espinosa, de crema, el habano, el especial son económicos y son buenos. La herencia es buenísima. Buen tabaco. Me encanta el cigarro. Aquí hay tabaco para todos los bolsillos. Para pobre, para middle class, high class, millionaire, para todo el mundo. Exactamente. Lo importante es fumar, crear la experiencia, porque muchas de las cosas que a todos se nos puede olvidar en algún momento es que el tabaco es algo que nos une. Y podemos compartir lo que son las experiencias. Mira, yo ahora me estoy fumando este tabaco. Es posible que no todo el mundo lo pueda llegar a probar porque 500 cajas, imagínate. O sea, eso es algo súper limitado. Pero podemos estar compartiendo lo que cada tabaco nos puede dar, ¿me entiendes? Si es fortaleza, si es un medium, si es full body, si es un mild. Y la cosa es compartir. La cosa es poder compartir. Así mismo. Aaron. Pero para toda la gente que están ahí sintonizados con nosotros queramos hacer más videos como este, videos de sorpresa, y también queramos invitar a la gente que si quieren fumar con nosotros, que quieran compartir con nosotros, tírennos mensajes y fumamos con ellos. No tienen que ser miembros de Wolfpack, que si quieren fumar con nosotros, que fumen. Tírenos los mensajes. Yo sé que alguna gente han comentado en algunos de los videos de nosotros. Pero sigan comentando ahí, vamos, yo quiero hacer más videos de esto, queramos hacer más videos de esto, semanal, cada 2 semanas, así de sorpresa, un herf para fumar. Podemos hacer los reviews, podemos hacer el interview a las marcas, que pronto vamos a tener a Casa Caraballo aquí con nosotros. En cuanto ya le lleguen los cigarros a ustedes, ya podemos empezar a planear eso. Podemos hacer los interviews. Después tenemos uno con Eric García de la marca de Higinio García. Ya lo hablé con él. Pero podemos hacer, como dice Rafi, podemos hacer una fumada normal. Hablar de cualquier marca, hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. Y fumar cualquier cigarrito. Con el día es compartir y subir contenido. Alex, ¿cuándo es que tenemos vacaciones?
Yo empiezo ya este viernes, Josly. Este viernes me voy de madrugada, me voy. ¿Para Tennessee? A Georgia y después vamos para Tennessee. There you go. A fumar bueno. A descansar. Much needed vacation, bro. Alex, ¿y cuándo irá? El weekend del long weekend. Una semana. There you go. ¿Tú irás ya en septiembre ya? Yo vino en septiembre, ya. Rafi, ¿y esta es tu semana libre, temprano o tarde? Sí, no tarde, pero yo estoy libre hoy y mañana. Y el viernes estoy temprano también. So, podamos hacer otro video para subirlo de nuevo. Si quieren fumar, vamos a fumar. Vamos a fumar. Yep. No, pregunto porque entonces si Ale va a estar fuera hasta septiembre, esta es tu semana early, so la semana que viene es la semana tuya, no, esta es tu semana tarde. Y la que viene, Rafi, es tu semana early, ¿no? Yeah. Y Ale va a estar fuera. Entonces cuando Ale regrese es tu semana tarde. Quiere decir que para hacer el YouTube con Casa Caraballo va a tener que ser la segunda semana de septiembre. Lo importante es que se haga. No te apures. Nosotros tenemos muchos planes para este grupo. Tenemos muchos planes para el futuro. So, otra vez, mi gente, este iba a ser un video bien corto, aunque ya tenemos casi media hora, pero era un video bien corto, nada más para entrar, para si alguien quiere coger un cigarro, para oírnos a nosotros, pero nada, ya, mi gente, si Ya, aquí lo cortamos entonces. Poquito a poquito vamos haciendo más. Pero, porque nosotros le tenemos que dar amor también a Instagram. Tenemos que subir otro video en las otras. Mire, por favor, a toda la gente, síganos en las redes sociales, por favor. Las redes sociales para que ustedes sepan lo que nosotros tenemos. Por ahí vienen rifas, por ahí vienen, chances de entrarse al grupo. Tiren a Wolfpack Cigar Club para que entren al grupo. Y puedan estar aquí en un vivo. Pronto nosotros vamos a hacer vivo, que van a ser en vivo. Nosotros siempre le digamos en vivo porque no estamos fumando, pero de verdad vamos a hacer vivo, pero viene por ahí. Sí, Síganos en las cuentas. Aquí están las cuentas de nosotros. Y quieren compartir, comentar algo, nos pueden tirar los mensajes. La semana que viene, bueno, no, esta semana, si Dios quiere, el fin de semana vamos a lanzar la rifa y ya después cuando hagamos el vivo de la rifa vamos a dar 2 noticias buenas, de cosas nuevas y bueno, nada, sorpresa. Sorpresa lo que hay, pero es lo que yo digo, mi gente, vamos a tirarnos para otra plataforma. Pero nada, gracias a todo el mundo el que esté mirando este video, gracias por compartir con nosotros, pero otra vez sigan las redes sociales. Josly, si quiere terminar para que cerramos esto, por favor. Sí, aquí están los Instagram de cada uno, síganos a cada uno. Si estás interesado en ser miembro del club, busca el Cigar Club, un mensaje. Si quieren comprar cigarros, www.tabacalera-aragon.com. If you want to buy cigars, www.tabacalera-aragon.com. If you want to be a member of the Wolfpack Cigar Club, just send me a DM. I'll let you know what you got to do. And then, each of us, we have our Instagram accounts. You can follow us and we'll, return the follow. Appreciate everybody. Yes, sir. Thank you, guys.